Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava, curva y direcciona el espacio. Geosacra 12. Este vídeo lo consideramos continuación del anterior. En el anterior analizamos el fenómeno del choque, del posible choque de los aviones con la superficie cóncava. Estuvimos intentando dar una posible explicación de por qué no sucede ese choque en un avión a una velocidad aproximada de 800 km por hora, como no chocaría con la superficie de la Tierra si esta superficie fuese cóncava. Ya dijimos que no descartamos que podrían estar realizando ajustes para no chocar, pero incluso dijimos que íbamos a ponernos en el peor de los casos en el que no realizasen ningún ajuste. Entonces tenemos que decir que comprendemos que esta explicación para las personas totalmente, dijéramos así, que quieran pruebas empíricas, que simplemente se muevan por el hemisferio en el que hemos sido adoctrinados, hemisferio izquierdo, pues les supone evidentemente pues un rechazo o no le dan importancia, dijéramos de esa manera, porque dijimos, requiere también dijéramos así, la utilización del hemisferio derecho. Pues bien, nosotros vamos a seguir intentando hacer algunos ejemplos. Sabemos que esto no va a ser explicativo, no va a ser prueba explicativa o objetiva de la teoría, ni del fenómeno, lo sabemos, pero también hemos dicho desde un principio que nosotros no vamos a hacer simplemente un bosquejo y las líneas generales de esta teoría, y que sabemos que como nosotros pretendemos lo que se llama buscar una totalidad, pues para buscar una totalidad nosotros no tenemos más remedio que recurrir dijéramos así, a fenómenos que no son totalmente empíricos. Vamos a decirlos de una manera más sencilla, que lo entienda cualquiera. Tenemos que considerar fenómenos de tipo espiritual, dijéramos de esta manera, o de tipo cuántico, dijéramos. Y entonces aquí en este ejemplo, pues se nos da y se requiere esos dos hemisferios. Bien, entonces tenemos que decir que precisamente un comentarista nos expresó en uno de sus comentarios un sueño que tuvo de una pecera y de un pez moviéndose en ella. Entonces, para nosotros, que precisamente nuestra teoría la estamos realizando de una manera reactiva, pues con todas las informaciones, pues muchas de ellas nos sirven para explicar lo que queremos decir. Entonces, ese sueño de la pecera, pues nosotros lo interpretamos de forma como vamos a exponer ahora, porque nos viene a, dijéramos así, a ejemplificar un poco, y no con carácter de prueba objetiva, sino una ejemplificación de lo que queremos nosotros decir con que hemos dicho que el éter realizaría la misma función que la gravedad, pero en sentido opuesto, y que establecería a modo de pistas. El electromagnetismo nos iría, dijéramos así, direccionando según la dirección de este espacio que se curva. Por eso estuvimos explicando que se crearían también, igual que en la Tierra, dentro de la Tierra, en el interior, distintos estratos, pues así tendríamos que considerarlo como distintos estratos de fuerza por los cuales el avión se desplaza incluso sin tener que realizar ajustes, porque sería como de dejarse llevar en una corriente y por eso no chocaría. Pues bien, este ejemplo que nos puso de la pecera que tuvo este sueño, pues nos viene bien para ahondar en esa idea. Tenemos que decir también que la palabra pecera, hemos encontrado que precisamente esta palabra pecera, que en inglés es fish bowl, pues es el nombre que le dieron a una de las fases de la Operación Dominique, realizada en el año 1962, de la cual vamos a ver aquí una foto de la parte donde empezaban a hacer esas pruebas y esas medidas. Pues el poder establecido pues empezó a hacer pruebas de realizar explosiones nucleares en altitud sobre unos 30 u 80 kilómetros, es lo que se nos dice. Entonces realizaron esa operación
y le pusieron el nombre de pecera, precisamente como lo que nosotros vamos a ir intentando dar, dijéramos así, un ejemplo de lo que queremos decir. Parece ser que el poder establecido sabe y busca incluso las mismas palabras como queriendo expresar que la pecera es una manera de reflejar nuestra realidad. Nosotros estaríamos como dentro de una pecera que estaría limitada por el domo arriba a unos 100 kilómetros de altura y otra parte que sería la superficie cóncava de la Tierra. Parece que ellos incluso intuyen. Entonces parece ser que con esas explosiones se nos dice que intentaron perforar o atravesar, aunque nosotros le damos otra interpretación, que en otro vídeo los pondremos, o romper esa especie de vidrio electromagnético que forma el domo con esas explosiones nucleares, pero no parece ser que no la consiguieron. Parece que fue también en un número de 9, pero también decimos que todo esto es también muy simbólico porque ellos utilizan una numerología también de tipo vorticial, de tipo matemáticas vorticiales que le dan también su significación. Entonces, en el año 1962, desde esa base que estamos viendo aquí en el Pacífico, realizaron esa serie de explosiones y utilizaron la palabra pecera precisamente. Y también tenemos que decir que una película que nosotros vamos a decodificar, la película Dark City, pues también al principio el personaje principal, al levantarse totalmente amnésico sin recordar nada, lo primero que rompe es una pecera. Rompe una pecera también y entonces el pez él lo coge y lo intenta salvar. Pues para nosotros sabemos que todas estas, que la misma élite que realiza Hollywood estas películas, pues es la misma élite, eso es para nosotros, es nuestra opinión y nuestra investigación, es la misma élite que dirige también, por supuesto, la expedición, dijéramos así, espacial, vamos a decirlo, de todas las agencias mundiales. Entonces parece que ellos incluso en las películas pues también nos hacen hablar y semejar la palabra pecera, porque también en la película esta y en otras muchas también se nos refleja el rompimiento de un cristal, que sería el rompimiento del domo. Pues muy bien, vamos entonces a intentar dar explicación con este sueño que nos dijo este comentarista, que veía una pecera, veía en el sueño una pecera y un pez, cómo se desenvolvía en ella, como la pecera que estamos viendo. Entonces, en esta pecera, él veía que la acción que realizaba el pez desplazando con la cola y aletas el agua, pues en cierto modo a él en una misma pecera, en un mismo espacio cerrado, porque este es el kit de la cuestión para entender lo que nosotros queremos decir, que entonces la Tierra cóncava es un espacio predominantemente cerrado, pero con dos aberturas, pero predominantemente cerrado del que no podemos salir. Pues entonces en ese espacio, este pez al desplazarse, el mismo esfuerzo y el mismo movimiento que realizaba en contra para avanzar con la cola, pues al chocar esas mismas ondas con la misma pecera, la misma superficie del cristal de la pecera, pues le rebotaban y le llegaban por el frente y por los lados, de tal manera que nosotros interpretamos ese pez, primeramente, ese pez en el agua, él no ve el agua, eso ya está comprobado, él no es consciente del agua, igual que nosotros no somos conscientes de la atmósfera y del aire que respiramos. Pero esa atmósfera pues lo está limitando, ese espacio cóncavo lo está limitando totalmente. Entonces ese pez se desplaza y para él iría avanzando en línea recta siempre. En las mismas ondas que producen pues le evitan la mayor parte de chocar con ese mismo cristal, porque irían el desplazamiento de las ondas del agua, pues rebotarían y entonces él iría desplazándose y creyéndose que va en línea recta, pero realmente no va en línea recta, se está adaptando a ese espacio. Por eso, entonces, nos viene bien este ejemplo de este sueño que tuvo el comentarista para intentar hacer un poco asequible lo que nosotros queremos decir, que en un espacio, que todo el espacio está curvado, está cerrado, es cóncavo y está estructurado, primero, que es la misma fuerza por el éter, que viene desde el centro de la fuente, desde el centro de la creación, del centro del domo. Ese éter, si dijéramos así, se personifica en el electromagnetismo y empuja realizando el mismo efecto que la gravedad, pero en sentido opuesto. Entonces, ese tipo de presión, ese tipo de tenernos embutidos, pues es lo que nos hace
coartarnos y creer que estamos avanzando, incluso que mucho avanzaremos, pero no chocaremos. Ese mismo electromagnetismo nos desviará sin que lo podamos percibir, lo mismo que le pasaría a ese pez. Entonces, si ese pez embiste frontalmente, vamos a suponer que embiste frontalmente hacia la pecera, pues el apoyo en el que él está haciendo en las ondas que está desplazando, pues le rebotan y realmente no tiene fuerza por sí mismo para atravesar y romper ese domo. Quizás algo de eso es lo que pasa normalmente cuando se intenta ya violentar totalmente, incluso con explosiones nucleares, pues que se nos queda aquí el producto y no pasa, y nos llega a nosotros negativamente, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que decir que la clave de todo es que la Tierra cóncava, pues nosotros vivimos entre una parte que es el domo y la superficie cóncava, eso exactamente igual que la pecera, y que es un sistema cerrado. Y entonces, en este ejemplo, la función del cristal y la función del líquido de la pecera, pues realiza la misma función, evidentemente, que la fuente original donde ha creado esta creación, pues realiza partiendo de la esfera celestial. A continuación, si queremos darle nombre, actuando a través del éter o creando el éter realiza el mismo efecto que la gravedad, pero realmente en sentido contrario, porque la gravedad es falsa, y entonces todo esto también es lo mismo, semejante totalmente. Otra manifestación es el electromagnetismo, y este es realmente el que hace, no según nuestra, dijéramos así, opinión o investigación, que ese avión pues no choque y no pueda chocar con esa fuerza, porque no puedes chocar, no puede atravesar ni el domo por arriba ni el domo por abajo, entonces no puede chocar, lo único que puede es seguir avanzando en línea recta, pero que realmente no es recta, sino curva. Comprendemos que esto es difícil de entender con el hemisferio izquierdo exclusivamente, o imposible, pero utilizando los dos y sin carácter de prueba, porque pruebas también piden pruebas, pero es que pruebas, si queremos una totalidad, es como si nos pidiesen pruebas de la existencia del alma. No podemos dar pruebas de la existencia del alma, pero sí podemos, pues mediante una serie del contexto y del entorno y otras pruebas de coherencia, etcétera, etcétera, pues tener una indicación de que el alma sí existe, y nosotros creemos en eso, que el alma sí existe, pero también respetamos y sabemos que es imposible demostrárselo al que también, con los mismos argumentos, pues diga que el alma no existe. Entonces nosotros simplemente lo que estamos haciendo y procurando es dar argumentos para ver que una serie de personas investiguen esta tierra que nosotros estamos promoviendo, que es la tierra cóncava, porque es la que nosotros consideramos la que es más completa y explica de un modo más coherente y más real esta realidad que habitamos, que es nuestra tierra. Y por eso nosotros le decimos tierra cóncava reactiva pulsante. Bien, también tenemos que decir un ejemplo que nos viene a la mente sobre esto que queremos decir de que no se puede pasar el domo, que algunas experiencias que nos cuentan, para nosotros sí tienen encaje aquí. La experiencia, por ejemplo, que hemos dicho en otro vídeo anterior sobre los indicios de una tierra cóncava, la experiencia del fotógrafo e investigador Mike Degree. Hemos visto en un vídeo anterior cómo en el Golfo de México, a gran profundidad, con su nave submarino, pues vio en el fondo del mar también otro agua debajo del agua. Entonces nosotros decimos, esa visión solamente es posible si existe algo, una superficie cristalina, vamos a decir así, que te intuya que está separando un tipo de agua de otro tipo de agua. Esto a nosotros nos recuerda también los pasajes bíblicos que nos dicen que, dijéramos, la divinidad pues separó las aguas superiores de las inferiores. Pues bien, ahí en el Golfo de México, este extraordinario y sincero trabajador e investigador, Mike Degree, pues nos contaba porque desgraciadamente y lamentablemente, pues tuvo un accidente que nosotros entrecomillamos y ya no
pudo seguir con la experiencia que le marcó para toda su vida, de comprobar cómo él llegaba y con su nave submarino intentaba penetrar en esa otra agua y la nave rebotaba y no podía hacerlo y se creaban ondas. Entonces para nosotros esto concuerda perfectamente con lo que estamos diciendo en nuestra Tierra cóncava, que estamos limitados por arriba, pero que nosotros intuimos, y para nosotros esto podría tener cabida en que también a través de toda la Tierra por la parte exterior, pues también existiría, que eso también lo encontraríamos nosotros profundizando, o bien en el mar, o bien también como también vimos en el Pozo Kola, que llegas a un punto y no puedes seguir avanzando. Pues aquí en el Golfo de México, pues esa sería lo que nosotros interpretamos que podría haberse encontrado dijéramos así, investigador. La otra parte, dijéramos así, del domo electromagnético que te impide pasarlo. Y nosotros vamos a poner un ejemplo para hacerlo coincidir con lo que nosotros queremos establecer, de que un avión pues no pasaría, sino que sería desviado. Por ejemplo, nosotros imaginamos que ese es un punto concreto en el cual el domo, pues, o la parte electromagnética, pues ahí aparece. Pero nosotros le damos la siguiente interpretación y vamos a hacer una imagen para hacernos entender. Imaginemos, por ejemplo, una habitación de muros de granito, y esta habitación de muros de granito pues nosotros la blanqueamos o le ponemos pintura de cal, ponemos cal, como se hace en muchos pueblos en la actualidad, y entonces en uno de esos puntos, o sea, cubriéndola de esa capa de cal blanca, pero en algún punto de ellos, por ejemplo, suponemos que se produce lo que se llama un desconchado, es decir, se cae un trozo de esa cal blanca y queda ese granito. Pues bien, nosotros decimos, esto puede ser lo que realmente vio este investigador, una parte pues de la tierra o del agua, porque el agua entra en contacto con el agua porque es un estabilizador y un equilibrador, en que estuviese saliendo y emergiendo esa especie de vórtice. Pues nosotros decimos, pues ese borde posiblemente, igual que en la habitación, si quitásemos toda la superficie de la cal, pues sería exactamente lo que rodearía. Pues entonces nosotros decimos, posiblemente eso es lo que pasa en la Tierra, a esa profundidad. Posiblemente estaremos limitados por toda esa parte electromagnética. Entonces, si igual que él quiso penetrar y no pudo, pero también nos llama la atención que tampoco él no recibió ningún tipo de chispazo eléctrico, sino simplemente se le impedía, no podía pasar. Para nosotros esto es reconfortante. Parecería que dijéramos las fuerzas de la divinidad, vamos a decirlo, tenemos que hablar, o las fuerzas espirituales, pues tienen establecido que no se pase de ahí, pero no tampoco que te eliminen de una manera abrupta, sino él simplemente no podía pasar. Ahora, evidentemente, si queremos a la fuerza, como lanzando explosiones nucleares, pues simplemente nos rebotan y nos hacen el mal a nosotros, por supuesto que podría ser. Pues entonces nosotros establecimos, igual que él no podía pasar, pues esa influencia se extiende por toda la superficie, aunque exista agua por encima o aunque exista tierra por encima, y evidentemente, y eso es lo que hace que te va direccionando y tú no puedes seguir avanzando. Por eso esto puede ser explicación de que los aviones pues no choquen con la superficie cóncava. Esto puede ser explicación en este modelo, porque en realidad nos vamos deslizando por un espacio curvo, aunque sea difícil de entender, es un espacio curvo que no puedes salirte. Bien, entonces nosotros pues este punto lo sintetizamos diciendo que toda nuestra creación es la manifestación de una fuente. Esta fuente en nuestra Tierra cóncava se manifiesta esencialmente o principalmente en la esfera celestial. Se manifiesta también a través del éter, el éter a través del electromagnetismo. Y el electromagnetismo realiza la función de la gravedad, pero en sentido opuesto, de tal manera que se crearían pistas a modo de pistas invisibles o distintas densidades también a un nivel más concreto que evitan que los aviones pues tengan incluso o choquen contra este domo. Estamos viendo la frase, una de las frases de
el científico Albert Einstein, que para nosotros, tenemos que decirlo, es un icono de la élite como otros tantos. Esa es nuestra opinión y tenemos derecho a decirla. Utilizan a personas, si vemos por ejemplo sus precedentes, sus estudios, sabremos que no era un genio, entonces, pero llegan a genio, por supuesto. Entonces para nosotros, y entonces se le atribuyen frases e incluso se le ponen en su boca e incluso a lo mejor él las realiza, pero esta se le da publicidad. Entonces esta frase que nos dice Albert Einstein es que él considera que dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo, y que no está totalmente seguro de que el universo sea infinito, pero de la estupidez humana pues está totalmente convencido. Y entonces hace esa mueca o esa burla que nosotros sabemos que en realidad no es una cosa gratuita que ha hecho, sino nosotros sondeamos ese signo a través de todas las culturas. Por ejemplo, en el disco azteca, del calendario azteca, pues ahí está la de este tipo de entidad sacando la lengua también, incluso en la India, ese es el símbolo que esta élite, pues entre ellos se dan guiños, y entonces pues manifiesta ese espíritu de desprecio hacia la humanidad. Somos estúpidos, por supuesto, pero lo que no dice es que esta estupidez está promovida principalmente por esta élite, ocultándonos la verdad, impidiéndonos precisamente que esto que nosotros estamos conjeturando, pues lo veamos, por ejemplo, impidiéndonos y ver, por ejemplo, realmente dónde están los polos, o siguiendo investigando en este Golfo de México, en ese punto. Simplemente lo atribuyen, le dan una explicación, como son distintas densidades salinas, y ya está, carpetazo al asunto. O realmente ver el domo por la parte superior y no desviar todos los satélites, que ya rápidamente los desvían horizontalmente. Y nos lo están diciendo en la cara, y entonces encima ellos nos consideran estúpidos. Nosotros tenemos razón en que somos estúpidos la mayoría. No queremos decir que no tengamos también responsabilidad personal, por supuesto que sí, pero lo que sí decimos es que la principal la tienen ellos con estupidizarnos. Nosotros mismos personalmente hemos estado la mayoría de nuestra vida pues creyendo estas patrañas, porque nos estupidizan desde todos los puntos y nos hacen vivir en estrés y no poder dedicarnos ni siquiera a prestar atención a estos conceptos. Pero decimos que nunca es tarde, y entonces está llegando el tiempo que se está descubriendo por algún grupo pequeño, que es muy atacado, por supuesto, es muy atacado y muy desprestigiado, pero se está descubriendo grandes verdades. Entonces vamos nosotros a precisamente poner que esta estupidez humana, pues la vemos reflejada, nosotros la disculpamos, cuando, por ejemplo, vemos que esto mismo que nosotros estamos queriendo expresar, pues resulta que estas mismas digamos, pegas que les ponen a nuestro modelo de que esto no es posible, que los aviones chocarían con la Tierra y que no se desplazarían, pues resulta que eso precisamente es lo que han estado adoctrinando a toda la humanidad, incluso a nosotros mismos, con el sistema abierto que vemos a la izquierda de la Tierra, ese sistema que los aviones van y se desplazan, y entonces resulta que en este sistema abierto, que ellos lo ponen como abierto, nosotros hemos hecho vídeos ya desmintiendo que sea así, que no es abierto, pero bien, ellos nos dicen que es abierto en el sentido de que uno con un avión o con una nave espacial pues puede abandonar nuestra casita que es la Tierra e ir a la Luna e ir a Marte. Entonces sería un sistema abierto, porque entonces quiere decir que la influencia de lo que nos dicen que es la gravedad, pues la dejaríamos atrás. Y entonces ya te moverías en otro ámbito. Es decir, como si tú vas de tu casa a otra distinta. Eso es lo que nos dicen, que es totalmente falso. Bueno, pues en ese sistema, pues ellos, precisamente esto que nos ponen ahora la pega de que choca, pues no la ven. No la ven porque no han tenido tiempo ni le han dejado que piensen, porque esa misma curva que realizaría en la Tierra cóncava para chocar con la concavidad es la misma curva que un avión que diariamente se están desplazando en toda la Tierra a 800 km por hora, pues evidentemente a esa velocidad de 800 km por hora, incluso mucho más difícil porque la Tierra estaría en rotación, como nos dicen, pues este avión, desplazándose a 800 km por hora, tendría que ir constantemente haciendo ajustes para no salirse, para salir pegado a esta curva de la Tierra, porque realmente se saldría hacia el espacio disparado realmente, porque entonces no seguiría esta curva.
no seguiría esta curva, sería imposible, tendría que ir totalmente corrigiendo el vuelo para seguir en nuestro sistema, en la Tierra. Entonces esa misma curva que aquí evidentemente nos dicen, bueno, pero esta curva es que chocarías. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que pasa aquí. Y no se han dado cuenta, no se han percatado de este disparate que es seguir y no despegarse de la Tierra a 800 kilómetros por hora. Pero aquí todavía mucho más difícil y hay mucho más falso, porque aquí la Tierra estaría rotando, mientras que en este sistema la Tierra no está rotando, que es mucho más coherente. Pero lo que ya es imposible es que este sistema es abierto, te dicen que te puedes ir. Entonces, si te puedes ir, porque nos dicen no pasa, y a nosotros nos lo han discutido mucho, diciendo no pasa nada de eso, no se despega, incluso la Tierra, el vuelo de los aviones en una dirección o en otra tampoco influye porque la gravedad lo mantiene ahí como si estuviese pegado. Entonces ahí explican ese disparate y se conforman con él, pero aquí, con lo cual ahí en ese sistema es imposible, pero aquí en este que precisamente es posible y es lógico, que aquí sí estás pegado, porque aquí estás constreñido por toda esta fuerza, que es la gravedad, pero en sentido opuesto. Entonces aquí sí es lógico que te mantengan y no choques. Pero aquí en el momento que tú te separas del suelo, pues entonces tú ya, si es un punto abierto, pues ya la gravedad no actúa igual. Por supuesto, ellos nos ponen películas de la ISIS, de la nave espacial, que ahí parece que están flotando sin gravedad. Es decir, ellos reconocen que en este sistema, claro, no tienen más remedio que reconocerlo, que la gravedad se iría aflojando, pero al mismo tiempo que te dicen eso, te dicen pero que no les influiría, que seguiría agarrado aquí, seguiría agarrado. Pues bien, esta curva, para no salirse, lo cual aquí es ilógico, incomprensible, y sobre todo con la rotación a 1600 kilómetros por hora en el Ecuador, pues aquí esto se lo tragan totalmente. Pero en cambio en esta parte que nosotros exponemos pues la encuentran gran dificultad y nosotros decimos no, en esta parte, al ser un sistema cerrado es cuando realmente no se sale porque está totalmente condicionado, está como embutido en estas fuerzas, pero aquí no. Entonces esto es la estupidez humana, cómo no llegan a pensar, cómo una humanidad entera admite este sistema de gravedad y este sistema de no salirse, pero cuando le pones otro esquema que aquí sí es coherente, pues te ponen pegas. ¿Pero por qué pasa eso? Entre otras cosas, porque aquí si les pones algo nuevo como lo que estamos exponiendo, realmente les rompes la inercia y entonces ya piensan un poco y entonces ven las dificultades y nosotros lo consideramos importante. Hemos dicho, esto es una pregunta importante, que no choque, es una pregunta importante, pero la estamos explicando. Pero en cambio, en este otro sistema, como está totalmente, dijéramos así, expuesto cientos y miles de veces, que esto es lo normal, pues no ven la dificultad que en cambio se la ven en este sistema. Precisamente es todo lo contrario. En este sistema es imposible, en un sistema abierto, que quede constreñido, pero en este sí, totalmente. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos que decir con respecto, no con carácter de prueba total, porque evidentemente lo que son las fuerzas electromagnéticas son invisibles, pero sí tendremos que decir que esta es la forma que nosotros consideramos y la manera que nosotros por ahora, aunque posiblemente también daremos muchas más pruebas siguientes de lo que estamos diciendo, de nuestra Tierra cóncava y de los fenómenos que son explicables en nuestra Tierra cóncava, más que en ninguna otra. Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que la humanidad esté tan estupidizada o tan zombie, dijéramos así? Y nosotros lo comprendemos porque hemos estado así también muchos años, en muchos aspectos, como por ejemplo este aspecto del espacio. Pues nosotros le dimos la palabra de el gestor exterior de nuestra dimensión, que viene actuando desde los inicios de nuestra cultura, como estamos viendo aquí en una de las más antiguas, dijéramos así, culturas entre comillas establecidas en la Tierra, que es la cultura sumeria. Aquí estamos viendo cómo actúa. Nosotros seríamos los humanos. Aquí estaría el tipo gigante Nefilín y aquí estaría otro de los que evidentemente pues nos está dando, dijéramos así, las visiones y el aleccionamiento para que veamos lo que ellos quieren que veamos. Y entonces nosotros decimos, este Het
para conseguir esta estupidización que nos dice Einstein, que somos estúpidos, evidentemente, y tiene una parte de razón, pero pues es el que desde siempre nos está conquistando y ofuscando la mente, y lo hace mediante la división y el enfrentamiento. Por ejemplo, tenemos dos hemisferios, pues solamente te privilegias uno, el izquierdo, y entonces ya tienes ahí ganada una partida para seguir estupidizando, cuando lo correcto es que nosotros de un modo equilibrado utilicemos los dos hemisferios para descubrir todas estas y que no nos engañen. Pues bien, la división es una de sus principales armas, pero otra también es la multiplicación, y vemos aquí que lo verán en que la mayoría sería difícil encontrar películas importantes en que no salga la estrella de 8 puntas, una cruz como estamos viendo y una X por detrás de rayos. Pues bien, la X que viene por detrás de rayos, pues esa X significa también un signo de peligro. Por ejemplo, en las calaveras que se ven los huesos cruzados de los piratas y en otras muchas insignias que sabemos de poder para intimidarnos, esa X. Pero esa X también significa, y mírenlo en todos nuestros ordenadores, una de las teclas que más pulsamos, y significa el signo de multiplicar. Claro, si multiplicas, en vez de simplificar, si multiplicas, pues creas la complejidad, y con la complejidad pues ya te va obnubilando el pensamiento, te lo va obnubilando, y entonces ya no puedes buscar una unidad, sino que te mueves en la multiplicidad, porque el signo de multiplicar te hace que sea todo complejo, y dentro de esa complejidad solamente los sabios son los que tienen la palabra, los sabios, dijéramos, de su sistema. Así, por ejemplo, en la física, que estamos analizándola someramente, pero una física que ningún físico, y se reirán de todo lo que estamos diciendo, por supuesto que sí, pues esa física, vean, en la parte inferior vemos de donde hemos sacado este cartel, este recorte. En la parte inferior lo hemos sacado de esa página que están viendo ahí, para que la busquen, porque está muy sintetizado. Pues estos serían las actuales 4 fuerzas que utiliza la física, las 4 fuerzas del universo, que sería la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Entonces nos dicen la física actual, esas 4 son irreductibles entre sí, es decir, que están descoordinadas, vamos a decirlo de esa manera. De esa manera entonces no encontramos la unidad, y nos mantienen aquí, dijéramos así, en la multiplicidad y en no encontrar un centro de apoyo. Y entonces esto está establecido actualmente, las 4 fuerzas. Entonces nosotros, todas estas, en realidad, la gravedad falsa, todo se puede sustituir dentro de ellas, y simplemente lo podemos, dijéramos, reducir al electromagnetismo, y él por sí mismo da todas estas explicaciones, pero nosotros incluso lo hacemos más sencillo en nuestro sistema que estamos aplicando para buscar la verdad, porque la verdad tiene que ser sencilla. Una divinidad o una creación no puede ser solamente de sabios y totalmente compleja. Entonces nosotros, este vídeo y todos los anteriores desde el inicio, establecemos que una fuerza única y una unidad única es la que se diversifica en 3 ejes. En 3 ejes o en 3 vórtices. Una unidad, por eso la palabra universo, que está bien empleada, aunque actualmente para seguir obnubilando, en vez de universo, pues incluso la nueva era, pues habla, este es el multiuniverso, la palabra universo ya por sí mismo es más significativa, es decir, el 1 pasa a 3, y no hay que buscar, y en ellos, y en el electromagnetismo, que es la máxima concretización, pues ahí está todo resumido. Entonces, el 1 pasa a 3, una fuerza única se diversifica en 3 vórtices, que se manifiesta. Entonces, la primera manifestación serían, como estamos viendo aquí, 2 polos, positivo y negativo, pero la fuerza no se vería porque es el tercer eje invisible. Aquí ya lo estamos haciendo en la parte más inferior, más visible, porque lo vemos como un imán. La tercera fuerza estaría aquí en el centro, lo que se llama el muro de Bloch. El muro de Bloch sería lo que separa los 2 polos del imán, que son entre sí. Tú coges un imán, lo vuelves a partir y se sigue formando, parece de una manera mágica, ese muro de Bloch y esos 2 puntos. ¿Por qué? Porque esa es la estructura que está aquí establecida y no te puedes salir de ella, igual que un avión no puede perforar,
no puede perforar y salir de este encierro en el que tenemos. Entonces el imán, pues estamos viendo que lo vuelves a partir y se sigue creando instantáneamente ese muro de Bloch en el centro, porque ese muro de Bloch está actualmente manteniendo toda esta creación. Esa es la grandeza espiritual y la comprensión que nos da el uso de los dos hemisferios cerebrales. Entonces terminamos aquí en este vídeo que debe meditarse en él, pero con los dos hemisferios, después de ver este esquema. Este es el esquema que para nosotros sustituye a esas 4 fuerzas que nos dice la física actual, y es un esquema simple, es un esquema sencillo, porque la verdad también es profunda, pero es sencilla y profunda. Entonces terminamos aquí haciendo esta última reflexión. Entonces esta reflexión nos dice que nosotros somos uno con esta fuente y debemos empoderarnos y no poner nuestra espiritualidad, no poner nuestra alma en nada ni nadie exterior a nosotros, pues tenemos lo verdadero en nuestro interior, ya lo poseemos en nuestro interior. Y entonces esta debe ser la guía de nuestro camino en esta dimensión, terminando deseando para todos discernimiento, salud y luz.